Aleluya. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que están aquí en el centro de adoración y también a aquellos que nos ven esta mañana en línea, les damos la bienvenida. Vamos a orar a Dios y vamos a iniciar este tiempo en la palabra. Señor, gracias te damos esta mañana por la vida que nos das, por el deseo, Señor, de adorar tu nombre. Una vez más, Señor, nos reunimos en este lugar para recibir de ti, de tu presencia, de tu Espíritu. Gracias por la ayuda de tu Espíritu que nos lleva a adorar tu nombre esta mañana. Señor, pedimos que tú seas glorificado, que todo lo que se diga de este lugar sea, Señor, la verdad de tu palabra y también para exaltarte, Señor, a ti y para que tu pueblo sea edificado. Te pido esto en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria, Señor, y la honra por siempre. Amén y amén. Bienvenidos una vez más, hermanos. Si trajo su Biblia esta mañana, vamos a seguir adelante hablando de este tema de la orientación. Dije que Dios es el que orienta nuestras vidas, nos da dirección a nuestra vida a través de su palabra y su Espíritu. Y hemos estado hablando acerca de las diferentes áreas, orientaciones de nuestra vida, diferentes direcciones en las cuales el creyente debe de moverse. Estamos hablando y seguimos esta mañana hablando acerca de la orientación hacia Dios, la dirección nuestra espiritual caminando hacia nuestro Señor. Y todas dijimos las facetas, todas las orientaciones de la vida cristiana, aquellas en las cuales nosotros debemos envolvernos como creyentes, todas dependen en esta de la que estamos hablando esta mañana, que es la orientación hacia Dios. En el libro de Colosenses, si trajo su Biblia, vamos al libro de Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 1, del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, verso 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, nos está, ¿verdad?, diciendo, si esto es verdad, si es verdad que eres un cristiano real, ¿por qué? Porque has resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo. Y creo que muchos de nosotros aquí que estamos en el centro de oración y que está usted que nos está viendo en línea, dice, yo soy un seguidor de Cristo, yo he puesto mi fe en Cristo como Salvador y he resucitado con Él, porque todo creyente verdadero resucita. ¿Por qué? Porque el Señor nos da nueva vida, porque ya no tenemos la misma vida antigua, somos nuevos en Cristo. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Entonces dice, aquellos que hemos resucitado con Cristo, ¿qué hacemos? Buscamos las cosas de arriba, o sea, del cielo, de donde viene, ¿verdad?, toda buena obra, todo don perfecto, a la sabiduría de lo alto. Buscar las cosas. Y note que el verbo buscar quiere decir una vez más que acción, dirección de nuestra vida. Vamos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice, a la diestra de Dios. Así que nosotros buscamos las cosas de arriba. Y cuando decimos de arriba, estamos hablando una vez más acerca de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Porque Dios está en los cielos, dice la Biblia. Pero a veces personas que no conocen a Dios, cuando nosotros hablamos de Él, decimos, ¿pero qué Dios? Porque toda la gente habla de Dios, hay muchas religiones que hablan de Dios, pero ¿cuál Dios? ¿A qué Dios estamos nosotros aclamando y buscando? En Mateo capítulo 21, el verso 42 al 46, Jesús habla y dice, nunca leíste, le dice a la gente religiosa de sus días, nunca leíste en las Escrituras. O sea, les está diciendo, ¿no han leído ustedes la Biblia? ¿Verdad? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, le dijo el Señor a esos hombres religiosos que representaban el pueblo, ¿verdad?, de Israel, a ustedes les será quitado el reino y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y luego dice, el que cayere sobre esta piedra, la piedra que el Señor pone en Sión, será ¿qué? Quebrantado.
y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendían que hablaba de ellos. Pero al buscar, dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y vemos que el Señor aquí dice que Dios puso, ¿verdad?, una piedra en Sión. El capítulo 28 de Isaías, donde Mateo está, ¿verdad?, sacando esa escritura, en Mateo 28, 16, Jehová el Señor dice aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahora, ¿quién es el que puso esa piedra? Note aquí, Mateo, como digo, él acude a esta escritura en Isaías 28 y dice, Jehová el Señor dice, Jehová el Señor. Así que estamos hablando de ¿qué Dios? De Jehová Dios. No estamos hablando de Alá, el Dios de los musulmanes, no estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Shiva, Brahma, ¿verdad? Los dioses hindús. Estamos hablando del Dios de Israel. Así que cuando hablamos de Dios, nosotros como creyentes no estamos hablando simplemente de un Dios, sino de Jehová Dios, el Dios que puso esa piedra, ¿verdad?, probada, esa piedra angular, la piedra principal. Y si nosotros creemos que estamos sirviendo al Dios verdadero, si nosotros estamos sirviendo a Jehová Dios, el Dios que Jesús dijo es el verdadero Dios, el Dios de Israel, esto tiene implicaciones para nosotros y en la manera en que nosotros vivimos. Porque si creemos en el Dios verdadero de la Biblia, entonces esto va a tener implicaciones en lo que nosotros valoramos, también en lo que nosotros defendemos y en aquello a lo cual nosotros nos oponemos. ¿Por qué? Porque Dios se opone a muchas cosas en el mundo. Dios habla de cosas en la Escritura en la cual nosotros nos debemos mantener firmes. Por eso aquí en Colosenses 3 leemos, si hemos resucitado con Cristo, el Hijo del Dios verdadero, el del Dios viviente, ¿qué implica? Buscar las cosas de arriba. Nuestra vida se le da dirección. Ya no somos gente solamente terrenal, sino que ahora tenemos un Señor en el cielo que dirige nuestra vida y la dirección de ella. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir que Él entonces es el que define la vida. Él es el que define el vivir para nosotros. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que si Jesús es la verdad, eso implica que nosotros tenemos que vivir en esa verdad. Porque si decimos que seguimos al Dios de Israel, el Dios, a Jehová Dios, el verdadero Dios, entonces las implicaciones de nuestra vida, verás, serán que nosotros vamos a vivir y a ordenar nuestra vida conforme a aquellos principios que el Señor nos da, que es la verdad. Ahora la verdad, cuando el mundo habla no solamente de Dios y dioses, pero también de verdad. Y al mundo, la verdad del mundo no siempre es la verdad según verdad el Señor, el Dios que nos creó. La verdad no es relativa y mucha gente piensa del mundo que la verdad es relativa, por eso hablan de su verdad. Bueno, eso es tu verdad, pero mi verdad es esta. Y dicen que la verdad no es objetiva, sino relativa. ¿Qué es relativa? El relativismo es la idea que no hay verdad absoluta. El mundo, ¿verdad?, dice que la verdad y la moralidad existen, pero en relación a la cultura, en relación a la sociedad, en relación al contexto histórico, y que no son o que no hay verdad absoluta. Una de las cosas que vemos hoy en día, por ejemplo, en la verdad de la humanidad, como ellos lo definen, es, por ejemplo, dicen que el género es una construcción cultural. O sea que no hay tal cosa solamente como hombre y mujer. Esas son una construcción de la cultura donde uno vive.
Y por eso ahora la gente se ha ido a la idea de que hay muchos géneros. Así que ya no sabe uno ni qué es hombre ni qué es mujer, porque el mundo ha adoptado esta idea que es un error, que la verdad es relativa. Y lo que uno piensa, eso es lo que es la verdad. Si un hombre piensa que es mujer, pues es mujer, según nos dice el mundo. Pero eso es una repudiación, si podemos decir así, ¿verdad?, del Dios del cielo que creó al hombre, ¿verdad?, hombre y mujer, ¿verdad?, varón y hembra, dice la Biblia, los creó Dios. Ese es el diseño de Dios. Pero el hombre ha venido y dice, no, esa es una construcción de la cultura donde vivimos. Pero Dios en su palabra nos dice que eso es la manera en que Dios lo creó. Y de hecho Jesús, cuando Él estuvo sobre la tierra, Él también apeló a esa escritura del Antiguo Testamento de Moisés y dijo, Dios los crió varón y hembra, ¿verdad? Dios los crió hombre y mujer. Así que el género es eso. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Esa es la verdad de Dios. Así que la verdad no es relativa. La verdad es objetiva. La verdad es absoluta. ¿Y qué es la absoluta verdad? ¿Qué es una verdad objetiva? Esto se refiere a la verdad que no cambia, a la verdad universal, a la verdad independiente de la opinión humana, ¿verdad? Y a diferencia a la verdad relativa, que depende en la perspectiva humana, en la situación donde la persona esté, ¿verdad? La verdad objetiva es consistente a través de todos los tiempos, a través de todos los lugares, es un hecho. La verdad objetiva es indisputable, no se ve influida por los sentimientos personales de la persona, ni por las normas de la sociedad. La verdad objetiva origina con Dios, diga con Dios. La Escritura nos enseña que la verdad es eterna, la verdad de Dios es incambiable, porque es cimentada, es fundada en Dios. Y entonces se mantiene constante, no cambia por la opinión del hombre, no cambia por los cambios culturales. Hoy tenemos muchos cambios que han sucedido en la cultura. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo una mentira, pensando que ellos pueden determinar qué es la verdad para ellos mismos. Pero Dios un día nos traerá cuenta y nos va a juzgar por la verdad que Él declara, porque Él es el autor de toda la verdad. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, vamos ahí. Y queremos ver esta mañana que la Biblia nos llama a la sabiduría, a vivir sabiamente, pero tenemos que distinguir nosotros como creyentes en nuestra dirección hacia Dios, en nuestra orientación de nuestra vida, que hay sabiduría humana. En 1 Corintios 2, verso 4, Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ve, hay sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada dice otra vez, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que vemos, Pablo nos dice 3 veces aquí, nosotros no vivimos, no hablamos, no nos movemos por la sabiduría humana. Y el hombre tiene sabiduría. El hombre no es tal, porque Dios lo creó a su imagen. Y una de las evidencias de la naturaleza de Dios, la imagen de Dios en el hombre, es que puede tener conocimiento, tiene raciocinio, puede tener sabiduría, pero es una sabiduría fundada en lo que él piensa. Y la sabiduría humana, la Biblia nos dice aquí, Dios la desecha en muchas maneras, y una de ellas es para que el hombre sea salvo. Dios nos dice que Él en su sabiduría no permitió al hombre que lo conociera por la sabiduría humana. Así que hay sabiduría humana. Y el hombre tiene habilidad de sabiduría, pero esa sabiduría no llega a la altura de la sabiduría de Dios. Y
Y ahora hay sabiduría humana. En Santiago capítulo 3, verso 15 al 17, el apóstol Santiago dice, porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría humana, no es la que desciende de lo alto. Acuérdese, ¿qué dijo Pablo? Busquemos las cosas de arriba. Y aquí Santiago, el otro apóstol del Señor, nos dice, la sabiduría del hombre no viene de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. ¿Ve? Porque donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿de dónde? De lo alto, o sea, que viene del cielo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora fíjese, la sabiduría de lo alto tiene características, tiene fruto. La sabiduría que viene de Dios trae paz, es amable, es buena, llena de misericordia y dice de buenos frutos. Pero primero dice, primeramente es pura. Así que cuando la sabiduría de Dios está obrando, nos lleva a una pureza, a pureza de pensamiento, pureza de pensamiento, pero pureza de acción. Pureza de comportamiento. Por eso cuando el hombre dice que lo que él está viviendo es sabio y se está viviendo fuera de la sabiduría de Dios, esa sabiduría lo va a llevar a pervertirse, a corromperse, a vivir una vida desenfrenada, como Dios no quiere que el hombre viva. Así que tenemos sabiduría humana, pero también tenemos sabiduría de lo alto. Proverbios 4:7 nos dice que ante todo, la sabiduría ante todo. Y dice, adquiere sabiduría y sobre todo, todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y la Biblia nos instruye, nos insta a que busquemos la sabiduría, porque es lo principal en tu vida, es lo principal en mi vida, pero no la sabiduría que los hombres nos dan. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, que es pura y que nos lleva a traer buenos frutos. Pero ¿qué si nosotros carecemos de esa sabiduría? Porque esa sabiduría se necesita para caminar en esa orientación de nuestra vida hacia Dios. ¿Qué si nosotros nos falta esa sabiduría? Santiago 1, verso 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Yo no sé a usted, pero a mí me ha faltado sabiduría en algunos tiempos en mi vida, ¿verdad? Y tengo que saber dónde voy cuando necesito sabiduría. No la sabiduría humana, porque sé a dónde me conduce, a dónde me lleva esa. Necesito sabiduría de Dios. ¿Qué hago cuando me falta sabiduría? Bueno, Santiago dice, si te falta sabiduría, pídela ¿a quién? ¿A quién? A Dios. O sea que tu orientación en tu vida, cuando careces de sabiduría, cuando no sabes qué es lo que tienes que hacer en tu vida, ponte a orar, busca la sabiduría que viene de lo alto. Y dice, pídela a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, el Señor dijo, si tocas, ¿qué dijo? Se te abrirá. El que busca, encontrará. ¿Verdad? El que llama, se le escuchará. Entonces el Señor nos dice aquí por el apóstol Santiago que si nosotros carecemos sabiduría, la debemos de pedir a Dios. Él es la fuente de toda la verdad, de toda sabiduría. Y Él no, dice, la retiene y nos da abundantemente sin reprocharnos. Segunda de Timoteo 3, verso 15, el apóstol Pablo nos dice aquí que la sabiduría que nosotros debemos de recibir tiene que estar en línea o alineada con la Escritura. Y que desde niño, le dice Pablo a tu hijo Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo sabía Timoteo las Sagradas Escrituras? Porque su madre y su abuela le habían enseñado la Escritura, dice la Biblia, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. Note, la Escritura te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más, ¿a quién vamos? Vamos al Señor, a Cristo. Por eso Pablo decía, si has nacido o si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo,
¿Ve? El Hijo de Dios. Y aquí Santiago nos dice, y Santiago Pablo, nos dice aquí que Timoteo, ¿verdad? Había sido instruido desde el principio en las Sagradas Escrituras y dice, mantente en ellas, búscalas, recuerda que de la niñez fuiste enseñado la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Ve? La sabiduría de Dios viene a través de la palabra de Dios escrita. Yo doy gracias a Dios siempre porque tuve una madre que me enseñó el camino de Dios, las Escrituras, y aunque como joven rebelde, ¿verdad? Me rebelé en algún tiempo, ese camino que mi madre me enseñó un amor por la Biblia, un amor por las cosas de Dios. Yo me acuerdo que mi madre me decía, hijo, cuando usted empiece a trabajar y a ganar dinero, primero honre a Dios, y me enseñó a diezmar. Yo ni era cristiano, me crié en un hogar cristiano, pero yo no conocía al Señor. Yo asistía a la iglesia con mi madre porque ella me llevaba, pero yo aprendí a diezmar a Dios simplemente por obediencia a mi madre. Fíjense, no, ni obediencia a Dios, yo lo hacía porque ella me enseñó y me dijo que hiciera, y lo hacía. Y me acuerdo que cuando el Señor tocó mi corazón, cuando yo estaba en el ejército allá en 1970 y algo, el Señor me habló cuando yo me convertí a Cristo y me dijo, tú me das tu dinero, pero no me das tu corazón. Fíjese, mi madre me había enseñado ese camino y yo le doy gracias al Señor porque esa sabiduría la aprendí de ella, aunque yo en ese tiempo no conocía la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras son la guía, el guía que Dios nos ha provisto. Es la base de toda la verdad. Es la base de toda la dirección divina. Él es la fuente de la voz de Dios para nuestra vida y para nuestro vivir. Quiere decir que si usted necesita sabiduría, inteligencia, conocimiento, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Porque lo que Dios dice es la verdad. Lo que Dios inspiró a ser escrito en la palabra es la verdad de Dios. En segunda de Timoteo, una vez más en el capítulo 3 y el verso 16, el apóstol Pablo continúa diciendo, ahí toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, diga útil. O sea, es útil para nosotros, algo podemos usar para enseñar. Usted necesita enseñar a sus hijos, aquí está algo que es útil para que usted pueda enseñarlos. Los principios del reino de Dios, para redarguir, o sea, para traer convicción a nuestra vida cuando estamos mal. Y cuando estamos mal, ¿qué hace la Biblia? Nos corrige. La Escritura es buena para corregir, porque no solamente necesitamos, ¿verdad?, que la Biblia nos anime, a veces necesitamos corrección, porque a veces le fallamos al Señor. ¿Para qué? Para instruirnos en justicia. Para instruirnos en qué es justo, qué es recto, qué es bueno, qué dice Dios que es bueno. Y dice, y esto lo hace tiene un final, una meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo como Dios quiere que sea, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese que Dios dice de antemano, Él preparó las obras, dice Efesios 2, para que nosotros anduviéramos en ellas. Dios preparó buenas obras. ¿Cómo voy a saber cuáles son? La Escritura me va a guiar. Y dice, y voy a estar preparado para toda buena obra, la cual es el Señor preparó de antemano. Así que nosotros como hijos de Dios, nos da el Espíritu Santo nos lleva a través de la Biblia a darnos una orientación. Cuando yo me quiero acercar a Dios, ¿a quién me acerco? Al Dios de la Biblia. Cuando yo quiero hacer lo que es agradable delante de Él, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que eso es? La Biblia me dice, ¿verdad? Me enseña los principios del reino y los principios que el Señor me ha dicho que es lo que Él quiere para mí. Ahora, en el Salmo 91 hay una porción de escritura aquí, muchos de ustedes se saben ese salmo, quizá de memoria, ¿verdad? Habla el rey David, el que habita, ¿qué dice? Al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay una protección. Aquí hay una cobertura, si podemos decir así. Aquí hay una
un lugar donde podemos nosotros habitar. Y dice, es la sombra del Omnipotente. O sea, es el lugar donde el Señor nos esconde, es el lugar secreto donde nosotros podemos recibir esa protección. El que habita, el que vive ahí al abrigo del Altísimo. O sea, no anda para allá y luego cuando necesita corre a Dios. Hay mucha gente así, no caminan con el Señor. Su vida no está centrada en Dios, está centrada en otras cosas. Pero creen en Dios y cuando hay un problema, corren a Dios. A ver, tengo que encontrarlo. No, debes de andar con el Señor siempre y vivir en ese lugar de protección que viene porque nos hemos acercado, ¿verdad?, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. En Juan, aquí guarde su lugar, en Juan capítulo 15, el Señor habló de un habitar, ¿verdad?, que trae fruto en nuestra vida. En Juan capítulo 15, verso 1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, dijo el Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ve, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice que morará, permanecerá bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí el Señor nos está hablando de cómo podemos nosotros estar bajo esa protección, ese abrigo del Altísimo. Y nos dice, permaneciendo en Él, y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿verdad?, si no permanece en la vid. Si usted corta el pámpano, ¿verdad?, de la vid, si usted corta esa rama, ¿verdad?, de la vid, ¿qué va a pasar con esa rama? Se seca. Pero dice, el que vive en mí, el que permanece en mí, dice, este traerá fruto. Y luego, si no permanece en la vid, dijo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, ¿qué? No pueden traer fruto. Yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Ahora empezó hablando de fruto y luego dijo más fruto. Y ahora nos dice mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, el que no habita, el que no está en mí, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí el Señor nos da esta indicación otra vez. Ve, la dirección de nuestra vida, el fruto, la dirección que Él quiere para nosotros, viene por medio de su palabra. Y lo que Él nos ha dicho, si permaneces en mí, si habitas en mí, mis palabras permanecen y habitan en ti, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, en el versículo 7 aquí, el Señor nos habla de un fruto, ¿verdad?, en la oración. Todos nosotros queremos, versículo 7, por favor, dice, todos nosotros queremos que el Señor conteste nuestras oraciones, lo que pedimos, ¿sí o no? Sí. Dice, pedid lo que queréis y os será hecho. Dice, pastor, pero a veces nos pedimos y el Señor no parece que hace lo que nosotros le pedimos. Todo lo que le pedimos nosotros, el Señor no dijo esto para que, ¿verdad?, dejemos que nuestra mente se vaya a todo lo que queramos y que es como un cheque en blanco, si podemos decir así. Que el Señor dice, pide cualquier cosa, pero si nosotros nos damos cuenta en el contexto y lo que el Señor está diciendo, está hablando de traer fruto. Y un fruto, ¿cuál fruto? El fruto que le agrada al Señor. El fruto dijo, en esto será glorificado mi Padre. Entonces podemos decir que lo que nosotros pedimos, que el Señor promete darnos, es aquello que está en línea con lo que glorifica a Él. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Simplemente porque somos egoístas y queremos que el Señor nos dé todo lo que queramos. No, aprendamos a, Señor, lo que yo te estoy pidiendo, ¿te glorificará esto? ¿Será esto, Señor, para que tú seas glorificado en mi vida? Porque si no es, yo no lo quiero. Y Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis. ¿Ve? Todo lo que queréis no quiere decir cualquier cosa. Todo lo que queréis, escúcheme, que está y va en línea con las palabras que el Señor habló y que deben de permanecer en ti. O sea que toda nuestra petición debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, ¿va a glorificar esto a Dios en mi vida o será esto solamente para suplir algún deseo carnal que yo tengo? Y eso nos empieza a definir un poco más en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Y Señor, yo quiero pedir aquello, ¿verdad?, que es el resultado de que yo estoy permaneciendo en ti. El Señor no solamente dijo, no solamente vengan y pidan todo lo que quieran, ¿verdad? A veces, como digo, el cristiano inmaduro piensa, yo le pido al Señor y no me da lo que yo quiero. Y nunca se pone a pensar, si las palabras del Señor, que el Señor dijo, permanece en mí, ¿verdad? Ven y habita en mí, vive conmigo, déjame yo vivir en ti, mis palabras en ti. Y entonces, basado en eso, entonces dice, vendrá aquello que nosotros le pedimos al Señor. Aquí una vez más, en el Salmo 91, le dije que guardara su lugar ahí. En el versículo 9, sigue diciendo David, Salmo 91, verso 9, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. Note, está diciendo, porque Él ha hecho a Jehová su habitación, porque Él ha hecho a Jehová el lugar donde Él vive. Dice David aquí, en el verso 9, ha hecho a Jehová su habitación. Verso 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ve, porque ha puesto en mí su amor. Ve, una vez más, hay una fe activa, hay una fe que lo conecta al verdadero Dios. Y dice, ha puesto todo su amor en mí, yo lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Verso 15, me invocará y yo le responderé. Ahí está. Porque el Señor dijo, todo lo que pidas en mi nombre, ¿verdad? Si mis palabras permanecen en ti, yo permanezco en ti, yo las contestaré. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Verso 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú y yo nos acercamos al Señor con esta idea de que Él quiere formarnos conforme a su carácter, nos quiere formar conforme a su palabra, nos quiere formar en acuerdo a la imagen de Jesucristo, porque Él es el Hijo amado. Y si nosotros estamos creciendo en ello, será porque nuestra orientación, la orientación de nuestra vida está hacia el Señor. Si Él es tu lugar de refugio, si has puesto tu amor en Él, si Él es el lugar donde tú habitas bajo la sombra, la protección de Él, reconócelo en todos tus caminos. Cuando tú estás ansioso, corre a ese abrigo, ¿verdad? Cuando tú estás temeroso, corre a esa protección. Cuando estás deprimido, corre a Él. Cuando no llegas a la altura donde debes de estar, corre a Él. Él es tu protección. Y aun cuando todas las cosas estén bien, debes de estar bajo esa sombra del Altísimo. Y Pablo nos da un testimonio en su vida. Vamos a ver en Filipenses capítulo 4. Nos da el testimonio de su vivir. Y vemos que Él está anclado, Él está viviendo bajo la sombra del omnipotente Dios. Y en Filipenses 4 leemos de su testimonio el verso 10. Filipenses 4:10. En gran manera dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando, ¿verdad?, a la iglesia en Filipos, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y fíjese, el apóstol Pablo nos dice aquí, ustedes han revivido su cuidado de mí, dice, y lo hicieron, claro, por amor, pero yo no digo lo que necesito, lo digo porque tengo necesidad. Lo digo porque, y aquí nos enseña algo tan importante. Dijo él y usa esa expresión, estoy enseñado. En el versículo 12. Yo estoy enseñado. ¿Cómo? ¿Quién le enseñó? ¿Ve? Y más de lo que nos está hablando. Note el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Algo que el apóstol Pablo veía en su caminar con Dios, en llevar adelante la obra de Dios. A veces le faltaban cosas, pero él nunca dijo, no tengo. Dijo, no lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme. ¿Sabes? Si yo estoy contento con lo que tengo, no me falta nada. Pero el mundo me dice, sí, pero mira, otros tienen más. Bueno, otros tendrán más, pero a mí no me falta. Pablo dijo, si tenemos que comer y tenemos, ¿verdad?, dónde refugiarnos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando te vas de aquí no te vas a llevar nada. Digo, no porque tengo escasez, he aprendido a contentarme. ¿Tú te contentas con lo que tienes o siempre te estás quejando con Dios porque no tienes? Pero el Señor dijo que si yo le pedía, Él me iba a dar, ¿sí? Pero escúcheme, una persona que no es contenta, y no se le pase esto, una persona que no es contenta con lo que tiene, aunque tenga más, no estará contenta. Porque siempre pensará, hay otros que tienen más. Y entre más tenga, más va a haber otros que tienen más y quiere más. Y nunca llegará a contentarse. Y de hecho, una persona que no es contenta con lo que Dios le ha dado, no es generosa con lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona tiene que dar de lo poco que tiene, se le hace mucho. Pero es que tengo poco, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a dar si tengo poco? Y si doy, voy a tener menos. Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquier sea mi ¿qué? Mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente, o sea, con poco. Y sé tener más de lo que necesito. Es lo que la palabra abundancia quiere decir. Más de lo que necesitas. En todo y por todo estoy enseñado. O sea que él había aprendido algo. Una clave, ¿verdad? Un secreto. Así estar saciado como tener hambre. Así como tener abundancia y como para padecer necesidad. Todo lo puedo. Una persona que dice, todo lo puedo, es arrogante. Pero Pablo no dijo, todo lo puedo solamente. Dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ve, él aprendió, estoy enseñado, ¿cómo? A estar fortalecido, no importa mi situación. Porque todo lo que se ve es temporal. Todo lo que tú ves, experimentas en tu vida, es temporal, va a cambiar en algún tiempo. Y por tanto, conociendo la verdad de Dios está conmigo. Esté en abundancia o esté en escasez, el Señor no ha cambiado. Y es ahí donde mucha gente a veces se enoja con Dios. Pero es que, Señor, me has dejado, ¿qué pasó? No, el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero digo, faltan aquí, hay escasez, ¿qué pasa? Pablo dijo, he aprendido en todo. He aprendido el secreto, dice otra traducción, de vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece en tiempo de necesidad, en tiempo de abundancia.
Porque sabe que cuando usted tiene abundancia, más de lo que necesita, también necesita la fortaleza de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si no, tiene tentación a dejarse llevar por lo que tiene y olvidarse de Dios, porque tengo más de lo que necesito. No, todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece. Ve, él orientó su vida ¿a quién? Hacia Cristo. Por eso él decía, buscar aquello de lo alto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él es ese lugar secreto. Él es ese abrigo del Altísimo que nos protege. Cristo es el lugar donde nosotros debemos habitar y Él habitar en nosotros. En Colosenses 3 nos dice esto, 3 verso 3, que habéis muerto, dijo Pablo, y vuestra vida ¿está qué? ¿Está qué? Escondida. ¿Ve? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Ve? Esa protección donde nosotros nos escondemos. No importa lo que esté pasando en mi vida, doy gracias a Dios porque estoy en Él. Y si tú aprendes a vivir en esa fortaleza que Cristo te da, dice aquí, tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ve? Nosotros estamos ahí en ese lugar, en ese abrigo, en esa protección. Y por eso digo, cuando tú estás ansioso, vete a ese lugar, a ese escondite de Dios con Cristo. Ahí está tu protección. Y a medida que tú te orientas hacia el Señor, vas a experimentar ese abrigo, esa protección como cristiano, como hijo de Dios. En 2 de Timoteo 3, ahora cuando nosotros tomamos este paso de acercarnos al Señor, a veces pensamos, bueno, todo va a ir bien, pero fíjese, Pablo dijo, no, habrá necesidad, habrá tiempos donde pasamos estas diferentes cosas en la vida porque vivimos todavía en un mundo que Dios no ha restaurado completamente. Algún día lo hará, pero caminando y transitando una vida incierta, tenemos un Dios que es cierto y que Él nos va a amparar. Pero aún cuando nosotros caminamos por esta tierra y hemos tomado, como digo, ese paso de vivir conectados a Dios, entre más nos acercamos a Dios va a haber oposición. Y va a haber oposición de afuera. En Timoteo, 2 de Timoteo 3, verso 12, Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quién quiere vivir piadosamente en Cristo? ¿Verdad? Todos los que queremos vivir. Ahora, si tú no quieres, esto no aplica a ti. Pero si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, padecerás, ¿qué? Persecución. O sea que habrá aquellos que se opondrán a ti porque sigues a Cristo, porque honras a Cristo en tu vida, porque crees tú el mensaje de Jesucristo, la verdad. Habrá persecución, o sea, habrá persecución de afuera. Y nosotros tenemos que aprender cómo movernos cuando la oposición, ¿verdad? La persecución satánica del diablo se mueve en contra de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo caído y porque no somos del mundo, el mundo nos odia. En 1 de Juan 3, 1, aquí lo dice de otra manera, ¿verdad? Pero es la misma verdad. Mirad cuál amor, dice Juan, nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no sabe qué clase de persona eres. Te ve con desprecio si eres y estás cerca a Dios. La persecución viene porque no le conocen a Él. Porque no le conocen a Él. Como tú cuando no conocías al Señor, eras quizá muy criticón de aquellos que servían al Señor. Y así pasamos todos. Guarde su lugar aquí en Juan, pero en Juan capítulo 15, el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, en el versículo 19 el Señor dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
Pero nunca esperes tú como cristiano, si vives una vida cristiana, que el mundo te va a apreciar, porque tú representas algo que a ellos los reta. Vivir una vida de pecado, una vida, ¿verdad?, separada de Dios. Y cuando ellos te ven a ti hablando de Dios, viviendo tu vida de tal manera, ¿verdad?, comportándote en una manera que honra a Dios, ellos se sienten amenazados en su vida. Y el mundo dijo, no te va a amar. El Señor nos dijo, el mundo te va a aborrecer, ¿verdad? Ahora el mundo nos dice que nosotros somos los que odiamos a la gente. El mensaje de la verdad a veces trae esa respuesta. Cuando decimos que lo que la gente está viviendo, muchas maneras está mal, la gente lo toma como que nosotros los estamos odiando a ellos, pero no es así. La Biblia nos dice que el mundo está en la mano, bajo la mano del diablo, del enemigo. Y por eso ellos no pueden ver la verdad de Dios. En 1 de Juan 5, verso 19, dijo Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo la corriente del espíritu que obra, dijo Pablo, en los hijos de la desobediencia. Así que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo podemos esperar entonces que ellos vivan en una manera que glorifique a Dios? Ellos no saben que están bajo el maligno, como tú y yo no lo sabíamos. Pensábamos que estábamos bien. Pero el Señor, que orienta la vida, nos dice, ellos están perdidos. Y ellos no esperen que los amen, porque ellos no me conocen a mí. Así que, ¿qué es, verdad, el fin del creyente que va a experimentar en esta tierra? Va a ser perseguido por la verdad. Si tú vives la verdad de Dios, espera que el mundo te va a perseguir. Van a hablar de ti, van a decir cosas, pero también el vivir bajo Dios, vivir en la verdad de Dios, para nosotros, al movernos hacia Dios, al orientar nuestra vida hacia Dios, al final vamos a conocer esta verdad, que Jesucristo, escúcheme, ya ha vencido al mundo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, verso 33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendráis, ¿qué? Aflicción. Note, si en el mundo solamente nos movemos mundanamente, vamos a experimentar toda clase de persecución y aflicción. Pero en mí, dijo Cristo, tendréis paz. Así que nosotros podemos vivir en un mundo de aflicción, en un mundo de necesidad y vivir con paz. Y eso es lo que el mundo no entiende. ¿Cómo es que puedes vivir de esa manera? Mira, te estás pasando esto como cualquier otra persona, pero tú actúas diferente. Jesús dijo, en mí tendrás paz. Si tú quieres encontrar paz en medio de aflicción, ¿a dónde te acercas? A Cristo. Ve, está tu vida escondida en Él. Si tú estás acá viviendo mundanamente, claro, vas a ser afectado. Y por eso Pablo podría decir, en medio de aquellas cosas de necesidad, yo no hablo de escasez. Sí hay cosas que faltan, pero todo lo puedo en Cristo. He aprendido, he sido enseñado. Y aquí dijo, en el mundo, Jesús dijo, tendréis aflicción, pero confiad, note, porque yo he ¿qué? Vencido al mundo. Jesucristo tiene la victoria sobre el mundo. Y nosotros tenemos victoria en Él porque estamos atados a Él. Estamos conectados con Él. Si nuestra vida está orientada con Él, estamos permaneciendo en Él, la victoria de Cristo es mi victoria. Yo estoy una vez más atado a Él. 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué es la victoria para el creyente? Es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en Jesucristo. Ve, la victoria de Él. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Ahora nos las entrega a nosotros, pero lo hace en el contexto de esa conexión espiritual. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria tuya, la victoria mía, en medio de un mundo caído donde experimentamos todo lo que el mundo experimenta.
La victoria es nuestra fe. Por eso te digo, aférrate a Él. Por eso David decía, ¿verdad? Escóndete en Él, bajo el abrigo del Altísimo, y morarás bajo su sombra, morarás bajo su protección. Si permaneces en mí, Cristo dijo, y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y será hecho. Ve, estamos nosotros protegidos bajo su mano. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar persecución de afuera. El mundo vendrá en contra de ti. Pero recuerda, la fe es la victoria. Pero también vamos a tener oposición de adentro, o sea, de adentro de nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan 2, verso 15. No améis el mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Ve, no seamos gente que nuestro corazón está atado al mundo. No seamos personas mundanas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Deja la mundanidad, deja el mundo a un lado, ¿verdad? Y entre más tú te acercas hacia Dios, entre más tu vida se orienta hacia Dios, escuche, nuestras prioridades van a cambiar. Ya no vamos a amar al mundo. Y cuando aquí Juan dice amar al mundo, no está hablando de que no debemos amar a la gente del mundo. Está hablando del sistema mundano, de las cosas mundanas, las cosas temporales. Porque note, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no seamos gente que amamos cosas. No importa cuánto tengas, no importa cuánto Dios te haya dado. Y pastor, yo tengo una casa que Dios me dio y doy gracias a Dios, es hermosa. Qué bueno, pero no la ames. No te enamores de las cosas. Enamórate de la gente. Sea amoroso a la gente. Ten por importancia a la gente, la vida de personas. Las cosas esas van a pasar. Por eso Juan nos dice aquí, si amas al mundo es porque el amor del Padre no está en ti. Entonces nosotros no tendremos esa oposición interna siempre, ¿verdad? El ego querrá siempre aferrarse a las cosas. Pero el movimiento hacia Dios, la orientación de nuestra vida hacia Dios es la santificación de nuestra alma. Entre más tú te acercas al Señor, más tú verás esas prioridades de tu vida cambiar, porque vendrá una santificación. Y Dios hace eso, porque Dios es el que nos santifica. Y tenemos que reconocer que esta batalla espiritual es real, es muy real. En Romanos 12, verso 11, el apóstol Pablo nos dice que debemos de ser diligentes. Mire, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No seamos perezosos. En la palabra de Dios es algo que requiere que nosotros seamos diligentes. ¿Cuánto tiempo tú tomas en la palabra de Dios? ¿Ve? Dice, no seas perezoso, sé diligente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Fervientes en espíritu. ¿Cómo lo mantenemos? Siendo diligentes en lo que concierne las cosas de Dios. Así que reconoce, tu propia carne te va a tentar en ser, ¿verdad? Y tener el amor por las cosas. Guarda tu corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu espíritu, guarda, ¿verdad?, tu verdadero ser, el corazón. Si no lo guardas, si no eres diligente en ello, va a afectar tu vida, va a afectar en la manera en que tú vives y vas a experimentar derrota en esta oposición interna. Así que la mundanidad es una de las tentaciones en la vida cristiana. Guarda tu corazón. ¿Qué más? La carne también. En Efesios 4:19, el apóstol Pablo nos habla acerca de cuidarnos de ello. Dice en el Efesios 4:19, hablando de la gente que no conoce a Dios, la gente mundana, y nos está diciendo, no sean como son los gentiles que no conocen a Dios, los cuales, dice el verso 19, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sigue diciendo, verso 20. Mas vosotros, ¿qué dijo? Vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí Pablo está escribiendo a la iglesia. Y note que acabamos de leer ahí donde él dijo, en todo he sido enseñado. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí nos da una idea. ¿Enseñado por quién? Enseñado por Jesús. Por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo. Él me enseña a través de su palabra. Si en verdad habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ve? Habrá en la vida del creyente una oposición interna, digo yo, de la carne, ¿verdad? El viejo hombre. Y aquí Pablo nos dice en el verso 22 que seamos despojados del viejo hombre. Y el viejo hombre está, ¿qué? Viciado, dígalo conmigo, el hombre viejo está viciado. Y por eso no le podemos prestar atención al hombre que fuimos, a la mujer que fuimos, porque solamente ese hombre, si apelamos a ello, vamos a ser más viciados. Porque ese hombre no se puede reformar. Por eso el Señor tuvo que darnos un corazón nuevo, tuvo que cambiar la dirección de nuestra vida con darnos un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el viejo estaba viciado. Y dice, conforme a los deseos engañosos. Pero Pablo dice, ahora renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del ¿qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Otra vez llegamos a ese punto, la verdad de Dios. Nos vestimos de este hombre nuevo que Dios nos da, ¿verdad? La explicación en su palabra de cómo el hombre nuevo debe de vivir delante de Dios. Tiene primero que acercarse a Dios, ¿verdad? Permanecer, vivir bajo el abrigo del Altísimo, conectado a Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. Nos vestimos de este hombre nuevo, creado a la imagen de Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Pero lo cual, dice, desechando la mentira, hablar verdad con cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo sé que me estoy vistiendo de este nuevo hombre, pastor? ¿Cómo es que me estoy renovando nuestra mente? Deja de echar mentiras. Me acuerdo hace muchos años, cuando teníamos todavía en la casa esos teléfonos que usted tenía que descolgar para hablar, ¿verdad? Decía alguien cuando le hablaban, te están hablando, diles que no estoy. Nunca ha dicho usted eso, diles que no estoy. Dijo que no está. A veces nosotros decimos cosas y nos damos cuenta. ¿Pero qué es eso? Es una mentira. Claro que estás. Que no quieras hablar con la persona es otra cosa. Mejor dile, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar contigo. Ahorita no puedo tomar tu llamada. Pero nunca le diga. ¿Por qué? Porque quizás sus hijos están oyendo. Mamá le dijo que no estaba, pero aquí está. Papá dijo que no, que iba a ir, pero me dijo a mí que no iba a ir. Desechando la mentira. A veces decimos cosas sin pensar. Pero dice la mentira. Dije, habla la verdad con tu prójimo. ¿Por qué? Porque, y más si es parte de la iglesia, ¿por qué? Porque eres un miembro en el cuerpo. ¿Cómo es que el miembro le miente a otro miembro? Fíjese nada más. ¿Qué si usted va caminando y hay un pozo ahí grande y sus ojos le dicen, no hay pozo? ¿No hay pozo? ¿Verdad? Los ojos son los que le avisan, hay un pozo. Pero ¿qué si los ojos decían, no te creas, no hay pozo? Síguele. ¿Y qué pasa con los otros miembros del cuerpo? Se caen ahí. ¿Ve? No. Pablo dice, no nos mintamos los unos porque somos miembros, estamos conectados. Primero con la cabeza, que es la verdad, y con los otros miembros.
Sí, no mintamos. Dice, deséchala, la mentira. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. Si te enojas, digo, no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, si estás enojado, trata con tu enojo. No lo dejes que para otro día. Dice, ¿por qué? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque entonces, verso 27 dice, ¿le das lugar a quién? Al diablo. Si tú estás enojado y no tratas con ese enojo, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar lugar, aquí le abres la puerta al diablo. ¿Ve? Acuérdense, nuestra vida tiene que estar orientada a Dios. Pero aquí hay otra dirección en la cual nosotros también nos movemos, hacia el diablo. ¿Y qué vamos a hacer con el diablo? ¿Le vamos a abrir la puerta? No. Cuando hablemos acerca de esa orientación, vamos a hablar cómo la Biblia nos dice que debemos nosotros ahora, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Verdad? No solamente personal, sino en mi familia, de no abrirle la puerta al diablo, porque no solamente me puede afectar a mí, me puede afectar también a los míos. Yo me acuerdo hace muchos años, tengo un hijo que tiene hoy 44 años y su madre murió cuando él tenía 10 años. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba casado con ella, llegamos, y fíjese, llegamos de una reunión de la iglesia y veníamos peleándonos. Qué cosa, ¿no? Viene de la iglesia y se viene peleando. Y mi esposa veníamos peleando y en desacuerdo. Y llegamos a la casa y yo tenía unos perritos como todavía tengo hoy. Y cuando llegamos a la casa solía abrirle la puerta y salían ellos a una área atrás donde estaba cercada. Y veníamos nosotros discutiendo, hablando y los perritos empezaron a brincar y yo abrí la puerta. Pero abrí la puerta de enfrente. Y ellos salieron corriendo y yo seguimos. Y luego de repente oí, ¡ah! El perro, ¿verdad? Me lo atropellaron. Perro hermoso que yo tenía. Y estaba usted sabe que a veces tenemos nosotros, ¿verdad? Mascotas que amamos, son como nuestros hijos. Y salieron para afuera y mi esposa y yo nos vimos y corrimos los dos para afuera. Y la encontramos en medio del camino, ya casi media muerta. Y me acuerdo que la levanté en mis brazos y oí la voz del Señor que me dijo, ¿y qué si hubiera sido eso uno de tus hijos? Y ahí el Señor me enseñó una lección tan grande. Y me estremecí. Y la perrita murió, pero me acuerdo que el Señor me dijo, cuando tú actúas en la carne, abres la puerta al demonio, al diablo. Y no siempre puedes controlar tú. Solamente por la misericordia de Dios, pero tú no puedes controlar las consecuencias que vienen a causa de ello. Y me acuerdo que eso fue para mí un impacto tan grande, porque amaba a esa perrita. Y fue culpa mía y culpa de mi esposa en ese tiempo, en nuestro pleito, en nuestra carnalidad. Yo ni me di cuenta, abrí la puerta simplemente y salieron corriendo. Digo, ¿qué si en esa manera de actuar tú abres la puerta para que uno de tus hijos fueran afectados? ¿Qué sería entonces? ¿Qué resultado? ¿Qué, verdad, arrepentimiento hubiera ido? De decir, Señor, gracias porque tú, aún en medio de la tragedia, nos hablas. No le deis lugar al diablo. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesidad de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y luego el versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo nos amó. Ve, ahí nos da la dirección, la orientación de nuestra vida, que ya nosotros no tenemos que vivir, ¿verdad?, mundanamente,
Ya no tenemos que darle nosotros rienda a nuestra carne, a nuestra carnalidad. Porque entre más nos movemos, orientamos nuestra vida hacia Dios, más vamos a tratar con el hombre viejo que se corrompe, ¿verdad? Cada día más y más. Si tú y yo nos movemos en esta dirección hacia Dios como un hábito, acuérdense que le dije, esto tiene que convertirse en un hábito, que yo me veo bajo la sombra del Omnipotente, porque cada día yo tengo ese tiempo con el Señor, mi Señor. Y eso quiere decir que si yo oriento mi vida hacia Él, vendrá esa transformación del Espíritu y buscaré las cosas que están arriba, primeramente, sobre todas las cosas. Y quiero terminar aquí en Colosenses capítulo 3 esta mañana y el verso 12. Colosenses 3, del 12 al 17. Gracias, Señor. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ve, dice, vístete de esto, porque eres escogido, vístete de ello. Ve, aquí es donde nosotros nos abrigamos y podemos decir, ¿así dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú te acercas a Dios, te abrigas en Él, te permaneces en Él. Este es el resultado. Pablo dice, ahora vístete de esto, de esta como hijo amado, santo, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, dice, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en tu corazón. Y a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enséñense y exhórtense unos a otros, dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que haces, todo tu comportamiento, sea de palabra o sea de hecho, ¿qué dice? Hazlo en el nombre del Señor. Si no lo puedo hacer en el nombre del Señor, debo de frenar esas palabras. Si no puedo hacerlo en el nombre del Señor, debo de frenar esa acción. Porque en todo y para todo, vivo para Él. Puede decir amén. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos que nuestro fruto viene de ti, que abrigados bajo tu sombra, viviendo cerca a ti, podemos nosotros resistir toda acechanza de afuera, toda persecución, toda actitud mundana, pero también podemos resistir la oposición interna de ser mundano, de amar el mundo, de nuestra propia carne, Señor, la vieja manera de vivir. Pero te doy gracias, Señor, que vistiéndonos de Jesucristo, vistiéndonos de Él, no haciendo ninguna provisión para la carne, como dice tu palabra, podemos vivir constante y consistentemente en la verdad que tú nos has marcado de antemano. Y como hábito, Señor, vendrá esa transformación que tú haces en nosotros por medio de tu Espíritu. Mira, Señor, cada uno de los corazones esta mañana. Y si en algo, Señor, estamos aferrados que no te agrada a ti, líbranos. Nos acercamos a ti esta mañana. Dígale, Señor, me he visto como aquel escogido tuyo, santo y amado, de entrañable misericordia. Ayúdame, Señor, para ser más misericordioso.
para ser bueno, para ser humilde, para ser manso de corazón y paciente. Ayúdame, Señor, para sobrellevar aún aquellas debilidades de mis hermanos. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de nosotros para vivir, Señor, en tu presencia, de una manera que te agrada en todo momento. Y Señor, ayúdanos para ser personas que tomamos seriamente tu palabra todos los días. Y sabemos que, Señor, que la orientación de nuestra vida hacia ti traerá la transformación que tú buscas en nosotros, que tú obras en nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta instrucción en tu palabra. Que ahora, Señor, la tomemos seriamente y digamos, Señor, llévame por la senda de justicia, por amor a tu nombre. Y esto te pido, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y para ti sea la honra y la gloria siempre. Ahí donde está, dele gracias esta mañana. Si nos estás viendo en línea, ahí donde tú estás en tu hogar, levanta tu mano, dale gracias. Gracias, Señor, que en medio de un mundo caído, que en medio de un mundo, Señor, de hostilidad en contra tuya y tu palabra, tú nos mantienes firmes, tú nos sostienes, Padre, por tu mano protectora y poderosa. Nos aferramos, Señor, a tu palabra, nos acercamos a tu presencia y te damos gracias que podemos vivir en ti, buscando aquello que viene de arriba. Y no permitas, Señor, que en ningún tiempo oigamos la voz del enemigo, sino que siempre estaremos de pie, porque estamos abrigados, estamos, Señor, bajo tu sombra y tu protección, y te damos gracias por ello. En el nombre glorioso de Jesús, llévanos de este lugar para vivir esta semana para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.